Entonces, al sumergirnos en la palabra de Dios, una pregunta para empezar hoy. Y la pregunta es, ¿cómo es el mundo gobernado? ¿Cómo se gobierna el mundo? Sol, lluvia, tormentas, nacimientos, muertes. ¿Cómo es gobernado el mundo? Enfermedades, guerras. Un niño jugando al Yahtzee lanza un puñado de dados que determina en qué números caen los dados. Protones y electrones rebotando como si algo mantuviera su forma en la que pueden ir. La Tierra girando sobre su eje. Los planetas girando alrededor del Sol en nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar girando en la Vía Láctea. La Vía Láctea girando con miles de millones de galaxias. ¿Qué gobierna el mundo? ¿Qué mantiene todo unido? La división de la pezuña de una cabra montesa que le permite saltar 10, 15 pies y aferrarse a las grietas más pequeñas en el borde de un acantilado, los colores de las plumas de un pavo real. ¿Qué gobierna el mundo? ¿Es solo azar? ¿Que todo se desarrolle y no haya nada necesariamente guiándolo, solo sucede? ¿O es posible que Dios supervise amorosamente todas las cosas para sus propósitos, para su gloria y para nuestro bien? ¿Bien? Es una pregunta importante. Estamos llegando al final de la historia de José esta mañana, al final del libro de Génesis. Y al hacerlo ha habido una serie de desórdenes a lo largo de la historia de José. De sus hermanos mintiendo a su padre, traicionándolo, vendiéndolo a comerciantes y los comerciantes vendiéndolo como esclavo en Egipto. Luego una acusación injusta y lo siguiente es que está en prisión. Allí en prisión finalmente, después de 13 años, interpreta sueños, piensa que va a salir y luego es olvidado por 2 años más. Todo el desorden de la historia. ¿Es posible que Dios esté supervisando todo, incluso el desorden? Porque al llegar al final de la historia encontraremos uno de los versículos más profundos de toda la Escritura, una verdad que se despliega a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, revelando el plan divino. Y tiene que ver con los maravillosos, hermosos y amorosos propósitos de Dios, que son eternos. En medio de los desórdenes de la vida, no sabemos cuáles son para ti. Tu techo se voló o un árbol se cayó esta semana. Tal vez la escuela te esté causando ansiedad y nerviosismo mientras te preparas para regresar, sea lo que sea. Uno de nuestros valores aquí en New Life es este: Dios es grande y Dios es bondadoso. Dios es grande. Dios es bueno. Así que retomemos nuestro texto en Génesis 50 y leamos la conclusión de la narrativa de José y luego volvamos y trabajemos a través de este texto. Esto es Génesis 50 comenzando en el versículo 15. Cuando los hermanos de José vieron que su padre había muerto, dijeron: puede ser que José nos odie y nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre dio este mandato antes de morir. Di a José, por favor, perdona la transgresión de tus hermanos y sus pecados, porque te hicieron mal. Y ahora, por favor, perdona la transgresión de los siervos del Dios de tu padre. José lloró cuando le hablaron. Sus hermanos también vinieron y se postraron ante él y dijeron: somos tus siervos. Pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? En cuanto a ustedes, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo pensó para bien,
para lograr que muchas personas se mantengan con vida como lo están hoy. Así que no teman, yo proveeré para ustedes y para sus pequeños. Así que los consoló a ellos y les habló bien a ellos. Así el texto comienza con la muerte. Jacob, el patriarca, el hombre cuyo José era su favorito porque nació de la esposa favorita de Jacob, y él muere. Y ahora, de repente, décadas después de la reconciliación entre José y sus hermanos, este pensamiento, esta preocupación, este miedo surge en los corazones de los hermanos. ¿Es real el perdón? ¿Es verdadera la reconciliación? Tal vez José solo ha estado fingiendo para llevarse bien. Tal vez ha sido amable porque papá aún está presente. ¿Es real? ¿Qué va a suceder ahora? Como si aún tuviéramos sobre nosotros el hecho de que vendimos a nuestro hermano menor, que ahora tiene mucho poder en Egipto, a la esclavitud. ¿Está todo a punto de derrumbarse? Es interesante que el miedo que puede resurgir en nuestros corazones, los lugares que pueden mostrarnos las grietas en la reconciliación en nuestras vidas, las grietas en el perdón y la muerte de Jacob, crea estas grietas en sus corazones. ¿Y qué hacen? Envían mensaje a José, ni siquiera van a él, lo escriben. Querido José, papá nos dice que debes perdonarnos con amor tus hermanos, y lo envían con un mensajero. Ni siquiera van ellos mismos, lo envían con un mensajero a José. Aquí está lo curioso, no sabemos si Jacob realmente dijo eso o no. El texto no nos dice de una forma u otra. Es posible que eso es lo que Jacob dijo. Dijo, oye, esto debe hacerse, ¿verdad? Puedes imaginarlo ahora. Esto está resuelto, hijo, ¿verdad? Esto está hecho, ¿verdad? Así que haz que este perdón sea permanente. Así que tal vez Jacob lo dijo, tal vez dijo algo parecido, o tal vez no lo dijo. De cualquier manera, saben que debemos usar la carta de triunfo, y la carta de triunfo es papá, ¿verdad? Así que papá dice, José, por favor, perdónanos sinceramente tus hermanos amorosos. Y se lo envían a José. Es natural que se pregunten si están realmente perdonados, porque el proceso de perdón antes en Génesis estaba allí. Quiero decir, José abrazó a sus hermanos, lloró con sus hermanos, pero el proceso de perdón fue un poco flojo. Ahora hay capas de perdón. Puedes perdonar a alguien por tu cuenta, ya sea que pidan perdón o se arrepientan de alguna manera. Hay niveles de perdón, pero la plenitud del perdón es una transacción completa. Requiere que se pida perdón de manera explícita. A veces en muchas culturas, entonces y ahora, no pedimos, solo decimos, lo siento mucho, y simplemente sigues tu camino, solo lo dejas pasar. Pero aquí lo ves en la nota que escriben los hermanos. Están pidiendo perdón específicamente por lo que hicieron. No es solo un lo siento. ¿Podrías perdonarme, por favor? Por traicionarte y venderte a otros, a los traidores, por fingir que estabas muerto. Tiene una naturaleza de transacción, la plenitud del perdón, y comienza pidiendo específicamente por lo que has hecho mal. Y no solo tienes que pedir por lo que está mal, sino que debes tener un corazón contrito que coincida con la herida que creaste. En otras palabras, si creaste un cubo de 5 galones de dolor y pides una pequeña cantidad de perdón, eso no coincide. Pero aquí los hermanos no solo envían la nota pidiendo específicamente, luego ellos vienen y se postran ante José con corazones llenos de arrepentimiento. Hemos cometido un error. ¿Podrías perdonarnos? El perdón completo tiene una solicitud, un corazón contrito que coincide con la herida, y luego el lazo que lo une todo
es una respuesta. Tienes que responder, te perdono. No es solo un lo siento, oh, no es gran cosa. Eso no lo cubre. Te perdono, te libero. Te libero. Se acabó. Se acabó. Esa es la transacción del perdón. Y aquí vienen y se postran. Versículo 18. También vinieron sus hermanos. Entonces José lloró al ver la nota y los mensajeros. Pero sus hermanos también vinieron y se postraron ante él diciendo, he aquí, somos tus siervos. Y luego José responde, aunque no está en el lenguaje específico de te perdono, escucha las palabras incluso cuando comienza. Pero José les dijo, no teman. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? No soy Dios. No soy quien guarda pecados sobre ustedes. No soy juez. No superviso todo esto. Solo soy su hermano, un ser humano como ustedes. Ustedes no soy Dios. Y luego dice, en cuanto a ustedes, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo quiso para bien. Bien. Ustedes lo quisieron como mal cuando le mintieron a papá y dijeron que estaba muerto. Pero Dios lo quiso para bien. Lo quisieron para mal cuando me arrojaron al pozo, pero Dios lo quiso para bien. Lo quisieron para mal cuando me vendieron, pero Dios lo quiso para bien. Lo quisieron para mal cuando me vendieron como esclavo, pero Dios lo quiso para bien. Fue para mal cuando fui acusado falsamente y arrojado a prisión, pero Dios lo quiso para bien. Escucharás un tema que el mal es siempre mal. No llamaremos buena a la tragedia. La muerte no es buena. El cáncer no es bueno. El abuso no es bueno. El mundo está lleno de cosas malas y no las llamamos buenas. Pero José dice, Dios está a cargo, incluso del mal. Ustedes lo quisieron para mal, pero Dios lo quiso para bien. Es crucial que entendamos esto porque la teología cristiana no es una teología de ver el lado positivo. No es, oye, el vaso está medio lleno, ¿sabes? No es tan malo, ¿sabes? Solo fue un error. No, él lo llama evidente malvado. Pero incluso allí, la soberanía, los propósitos y el poder de nuestro glorioso Dios puede supervisar incluso el mal para su bien. Esto sucede en toda la Escritura. Voy a llevarnos a un pasaje conocido en Jeremías capítulo 21. Y es un pasaje que a menudo citamos mal, malinterpretamos, confundimos, aplicamos mal, pero debemos entender el contexto de esto. Que el contexto de este pasaje es escrito por los exiliados para los exiliados, aquellos que vieron la destrucción de Jerusalén, el fin de Israel, el fin de la nación que conocían y amaban. Fueron violados, saqueados y ultrajados, fueron sacados de su tierra y llevados a otro lugar. Y en ese contexto Dios viene a ellos y dice esto en Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor. Planes de bienestar y no de maldad, para darles un futuro y esperanza. Incluso en el contexto del mal, la maldad, el abuso y la injusticia, sepan que aún soy soberano y supremo. Aún tengo el control y tengo la intención de esto para su bien. Solo para darles un adelanto, la próxima semana tendremos una serie de sermones en Eclesiastés, quizás uno de los más libros pesimistas de la Biblia. Es un libro difícil de aceptar, pero trata directamente esta cuestión. ¿Cómo hacemos sentido de este mundo sin sentido?
de personas que son malvadas, que prosperan, y personas que son justas, que luchan. ¿Cómo entendemos eso? Y al final la respuesta está aquí, que tenemos un Dios soberano que tiene buenos en todo momento, incluso ante el mal. A veces usamos esa palabra soberano. Es una palabra de iglesia. Dios es soberano. Hay providencia y las cosas no ocurren solo por destino o por casualidad. Hay providencia. Hay un Dios soberano que gobierna las cosas. ¿Qué significa eso, soberano? Tiene que ver con un gobierno real, pero una definición de soberano para hoy es esta. El mundo no está gobernado por azar, pero Dios gobierna amorosamente todas las cosas para su gloria y nuestro bien. El mundo no está gobernado por azar, pero Dios gobierna amorosamente todas las cosas para su gloria y nuestro bien. Esa es una verdad que se explica en toda la Escritura. Es una verdad en la que José se apoya. Tú lo pensaste para mal, pero Dios lo pensó para bien. Dios es soberano. Él gobierna todas las cosas. Estas cosas no sucedieron solo por azar. No sucedieron solo por pecado o maldad. No fueron gobernadas por la oscuridad. Sobre todo, incluso el mal, Dios está en control. Hay muchos versículos a los que podemos ir en la Escritura. Hay uno en el libro de Daniel que es realmente notable porque fue hablado y escrito por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Entonces Israel es llevado al cautiverio que Juan mencionó. El rey de Babilonia, un monarca pagano extranjero, es humillado por Dios. Conoce a Dios y en esto él da esta confesión de Dios y sobre Dios, y dice esto de Dios porque su dominio es un dominio eterno y su reino perdura de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad entre el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Y nadie puede detener su mano o decirle, ¿qué has hecho? Dios amorosamente gobierna todas las cosas para su gloria y para nuestro. Ahora, vamos a profundizar un poco aquí. Vamos a nerdar un poco más. Y estamos haciendo esto con un propósito, porque la pregunta que puede estar retumbando en nuestras mentes es algo así. Bueno, si Dios es soberano sobre todas las cosas, si Dios tiene providencia, gobernanza providencial sobre todas las cosas, entonces eso no hace que todas las cosas sean ligeras y haga el mal bueno, como realmente existe el mal ahora. Es una pregunta difícil y una que entra en una doctrina que llamamos las dos voluntades de Dios, las dos voluntades de Dios. Ahora, déjame empezar con un ejemplo tonto de dos voluntades. ¿Cómo puede alguien tener dos voluntades? Todos experimentamos esto de varias maneras. Entonces, esta tarde voy a llegar a casa, voy a almorzar y te diré ahora mismo que habrá dos voluntades de Juan. Habrá la voluntad de ir al gimnasio porque sé que eso me hará sentir mejor, me hará más saludable, es bueno para mí. Y habrá la voluntad de ver a otros hacer hazañas atléticas en mi televisor y juzgarlos y criticarlos. ¿Cómo es posible que no hayas clavado ese aterrizaje? Sabes, como las dos voluntades de Juan, ¿verdad? Seriamente tendré dos voluntades. Tenemos esto todo el tiempo. Dios en realidad también tiene estas dos voluntades. Pensamos en eso incluso en la muerte de Jesucristo. Vamos allí al final de nuestro servicio en la comunión. Reflexionaremos sobre esta realidad terrenal de que el Hijo de Dios murió por nosotros, sus seguidores. Y queda esta pregunta:
¿Quería Dios Padre que Jesús, su amado Hijo, muriera en la cruz? Por supuesto que no. Claro que no. Nuestro Dios Trino, Santo, un Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en perfecta unión. Dios Padre se deleitaba en Dios Hijo. Lo amaba con un amor que no podemos comprender la pureza y la profundidad de ese amor. Lo amaba. Claro, no quería que su Hijo muriera. ¿Quería Dios que su Hijo muriera? Pues sí, lo quería. Como dijo Juan Pate antes, porque Dios amó tanto al mundo. El amor de Dios por ti es, el amor de Dios por mí apartó a estos pecadores para Él en una relación rota para Él. Dios anhelaba estar con nosotros y así Dios anhelaba que su Hijo muriera para que nuestra relación pudiera sanar. Quería Dios Padre que Judas Iscariote traicionara al Hijo. Quería Dios Padre que Poncio Pilato jugara a la política con la vida de su hijo Herodes el Grande. Quería Dios Padre que las masas se volvieran contra, escupieran, se burlaran, ridiculizaran y avergonzaran a su hijo. Sí y no, claro. Pedro habla de esto en el libro de Hechos. Pedro y Juan fueron liberados por predicar y comparten esta verdad en Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente en esta ciudad se reunieron contra tu siervo santo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu plan habían predestinado que sucediera. ¿Hubo agencia en ellos? Sí. ¿Fue gobernado con propósito por Dios Padre? Sí. Ambas son verdad, las dos voluntades de Dios. Y lo importante de eso es esto, que existe maldad real. La soberanía de Dios no elimina la realidad del mal en este mundo, el mal incluso de mi propio corazón. Pero nos dice esto, que incluso en eso, lo que intentamos para mal, Dios soberanamente puede usar para sus propósitos divinos. Pero Dios estaba afligido cuando los hermanos de José lo traicionaron a él, cuando le mintieron a su padre, mojaron su abrigo en sangre, lo arrojaron al pozo, lo vendieron a comerciantes. Podrías decir que Dios lloró. Pecaban contra Dios. Dios odiaba su pecado. Dios tiene ira hacia su pecado. Y sin embargo, Dios lo quiso para bien. No solo lo permitió, lo quiso para bien. Hay una soberanía en la que Él supervisó eso. Ahora empiezas a aplicar esto en tu vida. Se vuelve difícil rápido. Hay personas sentadas en esta sala que han lidiado con todo tipo de capas y variedades de abuso. Y quiero que me escuches en esto. Dios está afligido por el abuso que soportaste. Dios odia con fuerza el abuso que soportaste. Es verdaderamente malvado, es pecaminoso y no es bueno en absoluto. Bueno, pero Dios lo quiso para bien, para nuestro bien. Dios lo quiso para bien. A veces vemos pequeños rayos de bien que salen de cosas horribles. A veces
nunca llegamos a verlo. No somos tan afortunados como José. Hay personas aquí que han enfrentado injusticias profundas y dolorosas. Dios está afligido por esa injusticia. Dios odia esa injusticia. Esa injusticia es pecado. Pero Dios lo quiso para bien, para nuestro bien. Tú lo quisiste para mal, pero Dios lo quiso para bien. Tenemos heridas profundas, tenemos dolor. Sí, la familia de José es realmente desordenada. A veces bromeo con la gente diciendo que no hay nada más simple que la familia. Porque todas nuestras familias son desordenadas. Así que hay todo tipo de heridas y cicatrices que llevamos dentro. Y no estoy diciendo que Dios quiso esas cosas para castigarnos, que Dios quería que esas cosas nos pasaran. Esas cosas son malvadas. No voy a llamar bueno al cáncer, no voy a llamar buena a la tragedia, no voy a llamar bueno al abuso, la violación o el saqueo. No lo es malvado. Pero Dios lo quiere para bien. Satanás no está a cargo ni siquiera de eso. La oscuridad no está a cargo ni siquiera de eso. Satanás es real, la oscuridad es real, pero Dios supervisa incluso el mal. Y tiene propósitos que no podemos ver. Orquesta todo, incluso el pecado, la oscuridad y el mal, para sus propósitos, su gloria y nuestro bien, para nuestro bien. Puedo reflexionar sobre épocas dolorosas en mi vida. Todas ellas he tenido la bendición de mirar atrás y ver el bien. Recuerda, hace años pastoreé 2 iglesias en mi vida. Estuve en Montana por casi 4 años y escúchame bien, cometí muchos errores. Era joven, enérgico, un fanático. Si pudiera retroceder en el tiempo y darme sabiduría, si la aceptara, diría: Greg, así que cometí muchos errores. Sentí que fui crucificado por mis errores. Y al final me pidieron que renunciara. Después de 2 semanas me di cuenta de que por la paz era mejor que renunciara, y lo hice. Y aunque no cuestioné mi llamado, no cuestioné a Dios. Seguro pensé: no eres material de pastor, Greg. No lo lograrás. Es tiempo de elegir otra dirección. Porque este camino es difícil. Y aún así, ahora, años después, puedo mirar hacia atrás. No soy el ser humano que soy hoy, no soy el padre que soy hoy, no soy el esposo que soy hoy, no soy el amigo que soy hoy, no soy el pastor que soy hoy, no soy el ser humano que soy hoy si no fuera por esa dura temporada. Así que sí, Dios lo quiso para bien. Una cosa hermosa en la historia es que José tiene una conciencia extraordinaria de la soberanía de Dios. Y eso lo lleva a poder perdonar. Sus 2 declaraciones a sus hermanos cuando se inclinaron: ¿soy yo Dios? No soy Dios. Y aunque lo quisieron para mal, Dios lo quiso para bien.
En otras palabras, la misma. Primera cosa que necesitamos para perdonar a la gente, vivir en gracia, es recibir la gloria y la majestad de Dios, recibir su misericordia, reconocer que Él es el Dios todopoderoso y yo solo soy un trozo de polvo, y me ama y lava mis pecados, y cuanto más recibo de su grandeza y su bondad, más misericordia puede fluir de mí hacia otros. Dios lo quiso para bien. Increíble, ¿verdad? Dios puede, transforma esos momentos. Y no es que seas mejor pastor, como Nueva Vida es mejor iglesia. Por eso, Dios lo quiso para bien. Bien. Hay mucho que agita nuestros corazones hoy. Nos lleva a la ansiedad y el miedo, las guerras mundiales, la economía, la elección próxima. Incluso veo pequeños rumores suceder, ya sabes, la blasfemia y las ceremonias abiertas. De repente, ya sabes, la ansiedad aumenta entre la gente. Te diriges de vuelta a la escuela, madres y padres que educan en casa, maestros, niños. Hay ansiedades que pueden aumentar. Los maestros están tratando de, no sé, redomesticar a los niños bajo su cuidado. Se volvieron salvajes en verano. La ansiedad ocurre, y aquí está la gloria de esto. No somos víctimas en un mundo sin sentido. Somos hijos amados del Dios Todopoderoso que nos cuida y protege. Estamos bajo su control, en su misericordia. Pienso en mi vida aquí, una ventana en mi vida hacia eso. Uno de los días más oscuros de mi vida era un oficial de detención en la cárcel de Madison Street en Phoenix. Y ese año trabajaba en la unidad juvenil. Los juveniles fueron juzgados como adultos y en realidad yo era uno de los jefes principales del módulo. Estoy haciendo mi última ronda de la noche y lo que más temes como oficial de detención finalmente sucede. Paso por su ventana y ahí está colgado. Entro, lo sostengo fuerte y pido ayuda. Intento aliviar la presión sobre él mientras intenta quitarse la vida y finalmente lo llevan al hospital. Y por la gracia de Dios se salva, apenas se salva. Fue horrible que intentara quitarse la vida, que estuviera en un lugar para intentar terminar con su vida, sí. Pero fue increíble cómo cambió dramáticamente el tono en ese módulo. Y estos juveniles que parecían solo pensar en con quién pelearían después y cómo subirían en la jerarquía, de repente pensaban en la vida y la muerte. Dios, el cielo y la relación con Él. Y de repente había un oficial de detención que conocían como cristiano y de repente empiezan a surgir estas preguntas. Las conversaciones comienzan a abrirse. El enemigo lo intentó para mal. Dios lo quiso. Dios tiene todo para bien. No hay nada fuera de su control absoluto. Alcance soberano. Y así vamos a concluir esto con dos aplicaciones sencillas. Ya has escuchado esto a lo largo del sermón, pero vamos a mencionarlas aquí. ¿Qué hacemos con este texto? ¿Qué hacemos con el final de la historia de José? Aquí, bueno, primero, déjame invitarte a hacer esta pregunta. ¿Cuál es mi propia historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Dónde están tus valles? ¿Dónde están los lugares de injusticia, abuso y dolor en tu propia vida? ¿Dónde están los valles?
Y luego te invito, mientras reflexionas sobre eso, tal vez sea a través de escribir un diario o una conversación íntima con un amigo cercano, a procesar estas cosas, a comenzar a compartir estas cosas y mirar atrás y hacer esta pregunta. ¿Qué estaba haciendo Dios con el valle? ¿Qué estaba haciendo con el abuso? ¿Qué estaba haciendo en la injusticia? Y no estoy diciendo que podamos saberlo con certeza, porque no podemos. Ciertamente no somos soberanos, yo no soy soberano. Pero a veces creo que tenemos la capacidad de ver, de vislumbrar y mirar lo que está haciendo en nuestro corazón, en la comunidad que nos rodea, en nuestras relaciones. Y tal vez en eso podamos tener un pequeño vistazo de lo que significa para Dios significar algo bueno. Ahora, habrá lugares en tu vida, habrá valles que solo tendrás una gran interrogante. Tenemos Y está bien. No hay promesa de saber la respuesta a estas preguntas. Hacerlas, evaluarlas, llevarlas al Señor es muy importante. Segundo, ¿a quién te invita Dios a perdonar? De la abundancia del perdón de Cristo, ¿a quién te invita a perdonar? De la realidad, el reconocimiento de que hay un juez y es el Señor Todopoderoso, no nosotros. ¿A quién te está pidiendo que liberes en tu vida? Porque solo cuando José entiende la bondad y grandeza de su Señor puede liberar a sus hermanos. Entonces podemos y así podemos. ¿Qué está haciendo Dios en esto? ¿Y quién te está pidiendo? el privilegio de ir a la mesa del Señor. Cuando llegaste esta mañana, hay elementos de comunión al frente y atrás. Si no obtuviste elementos de comunión, te invito a levantarte ahora. Puedes venir al frente, puedes ir atrás. Hay comunión sin gluten a tu izquierda, a mi derecha, junto a la ventana. Si estás en casa, te animo, ve a tu refrigerador, ve a tu cocina, encuentra algunos elementos que puedas usar allí para la comunión. Voy a compartir esto contigo. Ese día el cielo oscureció y la tierra tembló, porque en ese día el mal se manifestó en este mundo más que nunca antes en un solo día. Así que la creación misma, el sol y la tierra, sintieron la pesadez del mal. Mientras Jesús, Hijo de Dios, fue clavado en la cruz. Ahora la comunión está abierta a todos. Que estén listos para entrar en la presencia de Dios y decir, ¿me perdonarías? Así que si eres cristiano, por favor, celebra la comunión. Si nunca has dado ese paso, pero hoy es el día y quieres orar, Señor, ¿lavarías mi pecado? ¿Serías mi Salvador? Entonces ven aquí. Esa noche, después de que Jesús fue traicionado, tomó el pan y después de dar gracias, lo partió. Dijo, esto es mi cuerpo, partido por ustedes. Te haré una pregunta capciosa. ¿Fue bueno que el cuerpo de Cristo se rompiera? Es sí y no. ¿Fue bueno que Jesús, el Hijo de Dios, absorbiera nuestro pecado y fuera separado del Padre y descendiera a la oscuridad? Eso me entristece, que mi pecado a la muerte. Y sin embargo es bueno, porque 3 días después resucitó. Y la única oportunidad que tengo, la única oportunidad que tienes de que nuestros pecados sean lavados, está en Cristo Jesús muriendo por nosotros. El cuerpo de Jesucristo quebrantado por ti y por mí.
Gracias por tu gran sacrificio. La noche Jesús tomó la copa. Vertiendo la copa, Él habló de esta realidad increíble que no es solo la voluntad de Dios, el Padre, es la voluntad del Hijo, entregado. Su propia vida entregada por nosotros. No le fue arrebatada. Es sí, y desesperadamente luchó para que la ira de Dios se derramara sobre él, que es lo que la copa representa. Lo hizo desesperadamente. Para hacer un nuevo pacto entre nosotros y el Dios Todopoderoso, uno en el que podemos entrar con el perdón de los pecados recibido por nosotros, Dado a nosotros por la sangre sin mancha de Jesús. Entonces dijo, esto es la copa del nuevo pacto, es mi sangre derramada para el perdón de todos tus pecados. Cada vez que la bebas, hazlo en memoria de mí. Bebamos. ¿Qué es? Gloriosa cosa, una humildad. Que tú, nuestro Salvador, nos amarías tanto. Morirías por nosotros. Que tú, el Rey soberano, el Señor majestuoso, que gobierna sobre todo, que sostiene el universo en la palma de tu mano, te inclinarías tan bajo y amarías tanto que vendrías por nosotros y morirías por nosotros, que podríamos tener una relación. ¿Quiénes somos? Que pienses en nosotros, del soberano Señor de todo. Somos Amor, tú, y aceptar tu perdón divino. En nombre de Jesús oramos. Amén.